Hola a todos, buenas tardes. Nuestra exposición es sobre el estudio de caso y nuestro grupo está conformado por Karen, María Alejandra y María Yenay. En los próximos 20 minutos les contaremos 1. Los antecedentes. 2. ¿Qué es? Una conceptualización. 3. Características y condiciones. 4. Clases o tipos. 5. Orientaciones metodológicas. Y allí en este punto se desarrollan varios puntos, como lo son el proceso metodológico, el diseño, el desarrollo del estudio, análisis, interpretación y presentación de resultados y la validez del estudio de caso. 6. Funciones y campos de aplicación. 7. Posibilidades y limitaciones. 8. Consideraciones éticas. 9. Ilustraciones. Y por último, una muestra de nuestra investigación. Según Eumelia Galeano, la historia del estudio de caso muestra su origen multidisciplinario y su uso presenta una larga tradición en la educación. Por diferentes caminos, disciplinas sociales y humanas han aportado a la consolidación del estudio de caso como una estrategia de investigación social. Disciplinas como el trabajo social, la medicina y la psicología lo han desarrollado como técnica de intervención profesional y de investigación. El estudio de caso ha surgido de muchas fuentes, del método clínico de los médicos, del método de caso desarrollado por los trabajadores sociales, de los métodos de historiadores y antropólogos, y de las descripciones provenientes de los primeros estudios cualitativos. El estudio de caso desde la Edad Media se ha utilizado, especialmente en la Universidad de Sorbona, París, para resolver problemas morales y religiosos, generalizándose posteriormente a otros centros educativos de Europa y de América, como técnica de investigación y aprendizaje. En los Estados Unidos, en el siglo XX, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard sistematiza el estudio de caso, lo estructura y lo introduce como método de trabajo pedagógico en la enseñanza del derecho. Para los años 20, especialmente en los Estados Unidos, el estudio de caso ya se posicionaba como uno de los más importantes métodos de investigación social junto con la estadística, ya que gran parte del debate sociológico se centró en el papel que han tenido estos dos importantes métodos de investigación. Este debate se desarrolló inicialmente en la Universidad de Chicago. La anterior diversidad de raíces disciplinares mencionadas justifica la variedad de definiciones, prácticas y modalidades del estudio de caso y la dificultad para definirlo. Entre estas dificultades también se encuentra la variedad de empleos que tiene el estudio de caso, ya que éste se ha utilizado como trabajo, como método, en la historia, como estrategia de investigación social o en el informe de casos, y por diversas disciplinas. Sin embargo, podemos definir el estudio de caso, bajo el uso de investigación social, como una herramienta de investigación activa e interpretativa, enfocada a comprender las dinámicas particulares de contextos singulares. Podría tratarse del estudio de un único caso o de varios. Puede hacerse mediante enfoque cualitativo o cuantitativo, o ambos. El caso a estudiar puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una organización, un grupo o fenómenos como creencias, prácticas o interacciones o cualquier aspecto de la existencia humana. Eumelia Galeano nos dice que asumir el estudio de caso es elegir lo particular y prescindir de lo general. Implica sacrificar la posibilidad de generalizar a contextos amplios, de recoger información sobre numerosos actores, de tener visiones de conjunto sobre situaciones sociales. También implica marcos de análisis más específicos y formas particulares de presentación de los resultados. El estudio de caso se puede sintetizar en 4 características y condiciones. La primera se centra en la individualidad, con un discurso estructurado, contextualizado histórica y socialmente. Busca construir un saber en torno a ella, reconociendo su singularidad con una perspectiva para el conocimiento social, dejando a un lado la separación del estudio del individuo y por el otro su entorno, ya sea cultural, social, etc. La construcción del conocimiento debe reunir lo individual y lo cultural en un espacio único. La segunda característica es su carácter holístico.
El caso debe ser analizado desde diversas perspectivas y en todas sus dimensiones, social, cultural y psicológica. El sujeto, en su historia singular, opera dentro de muchos contextos y sus situaciones particulares están influenciadas por múltiples factores. La tercera característica es el carácter heurístico. Permite en el estudio de caso comprender el fenómeno objeto de estudio, al descubrir nuevos significados, confirmar otros o tejer nuevas relaciones y variables que conduzcan al investigador a replantear el fenómeno estudiado. Y la cuarta característica, muchos estudios de caso se basan en el razonamiento inductivo, descubriendo nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación de hipótesis que se tenían previamente. En el texto, Eumelia nos dice: el estudio cualitativo de casos se propone objetivos de investigación centrados más en resultados humanísticos o de diferencias culturales que en resultados de conducta o de diferencias individuales. No se trata de obtener criterios de verdad o falsedad, sino de criterios de credibilidad, los cuales permiten diferentes interpretaciones. De acuerdo a los propósitos del investigador, se identifican 3 tipos o clases de estudio de caso. Los primeros son intrínsecos. Se elige cuando se busca lograr una mejor comprensión de un caso particular, cuando el caso es de interés en sí mismo. En este tipo, el fin no es construir una teoría, sino que se analiza por su valor intrínseco. Los segundos son los estudios de caso instrumentales. Aquí se examina un caso particular para proporcionar un mayor conocimiento sobre un tema o para afinar una teoría. Se trata el caso en profundidad, con detalle, delimitando su contexto, pero sin olvidar que su finalidad es encontrar un interés externo. Y los terceros son los estudios de caso colectivo. Se pueden estudiar conjuntamente un determinado número de casos, dejando a un lado el interés en un caso particular. Esta clase de estudio se utiliza con la intención de indagar sobre una población, un fenómeno o una condición general. Es un estudio instrumental, extendido a varios casos, los cuales cuentan con características comunes. A partir de esta tipificación, podemos decir que la investigación social, bajo la estrategia de estudio de caso, llega a incluir tanto estudios de caso únicos como múltiples. El estudio de caso único trata de tomar al individuo como sujeto único o a la unidad social como universo de investigación. El proceso metodológico de un estudio de caso tiene los siguientes momentos, los cuales se articulan y relacionan entre sí. El momento número 1 se compone de 3 etapas. Estas son: la primera, exploración. El objetivo de esta etapa es alcanzar una cierta calidad de información sobre el objeto de estudio y de encontrar la mejor manera de abordarlo. Al finalizar esta etapa, el investigador puede reformular la pregunta inicial tomando en cuenta la información recopilada. El segundo es el diseño. Este implica la selección y delimitación del caso y la conceptualización del objeto de estudio. Escoger adecuadamente el caso será primordial en todo el proceso de la investigación, ya que de ello depende que se realice una comprensión profunda del problema objeto de estudio y se deben tener en cuenta fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos que soporten el estudio. La tercera y última etapa es la descripción. Este aspecto nos indica describir de manera objetiva la realidad del problema que se está investigando. En la descripción se señalan todas las características de la problemática, los hechos y los acontecimientos que están en un entorno social. Al mismo tiempo se debe mencionar los antecedentes del problema. El momento número 2 se compone de diferentes procesos. Todos entrelazados entre sí nos van guiando a tejer de la mejor manera nuestra investigación. El primer componente es la focalización. En este componente identificamos todo lo relacionado con nuestra investigación. Esclarecemos el dónde, cómo, cuándo y por qué. El segundo es la interpretación. Allí le damos sentido. Esto es, efectuar eventualmente una recomposición teórica para luego redactar el informe final de la investigación. Luego pasamos a la recolección de información. Allí, desde diferentes técnicas,
las cuales explicaremos ampliamente en la siguiente diapositiva, demostramos cómo desde el estudio de caso y sus diferentes técnicas de recolección de información logramos una más amplia y detallada recopilación de datos y pues de diferentes componentes y categorías que vamos identificando en todo el proceso de investigación. El tercero es el registro y la sistematización. Eumelia nos explica que el registro y la sistematización de información cualitativa son procesos mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis de la misma. El registro sistemático y riguroso de la información permite poner en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el proceso investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente. El momento número 3 es nuestro último paso para finalizar la investigación. Allí realizaremos la profundización y el análisis a través de la triangulación de los datos que habíamos recogido y sistematizado con anterioridad, con lo cual nos encontramos en el trabajo de campo. En esta etapa va acompañada de un exhaustivo análisis y tipificación de datos. Por último, realizaremos la presentación de resultados, bien sea mediante ponencias o presentación de pósters en congresos, a través de conferencias o también puede ser con un informe final de un proyecto y mediante la publicación de un artículo. El desarrollo del estudio recoge las actividades relacionadas con el trabajo de campo, la recolección de información, los ajustes al diseño inicial, el registro de información, su evaluación permanente y la confrontación de los objetivos y logros del trabajo investigativo. La recolección de información se da desde diferentes técnicas. Las más utilizadas son la observación directa en cualquiera de sus dos modalidades. Estas son intensivas y participativas y se diferencian en que la observación intensiva se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en que se desarrolla el hecho, sin intervenir ni alterar el ambiente. Y la observación participativa se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. Otra técnica utilizada en la recolección de información es la entrevista. Dentro del enfoque cualitativo, la entrevista, según Gaskell, es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos cuyo medio principal son las palabras. La entrevista tiene diferentes fines, según la información que se necesite respecto a la investigación. Los tipos de entrevista son estructurada, semiestructurada, informal y en profundidad. La tercera técnica de recolección de información que les presentaremos será la revisión documental, la cual no es solo una técnica de recolección de información, sino que constituye una de sus estrategias y cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto. La obtención de información, el análisis y la interpretación como estrategia cualitativa también combinan diversas fuentes, entre primarias y secundarias. Esto nos lo dice Eumelia Galeano. El diario de campo es nuestra cuarta técnica. Esta herramienta debe ser ordenada para registrar la información pertinente. Se puede organizar una matriz que contenga lo básico para categorizar los momentos, las actividades, los lugares, etc. La quinta técnica son las fichas de contenido. Estas fichas nos permiten reunir información variada sobre cualquier tema y suelen ser numeradas. Y nuestra última técnica es el análisis, la interpretación y presentación de resultados. El análisis es un proceso permanente dentro de la investigación, de principio a fin, es secuencial e interactivo. El análisis nos permite develar categorías y patrones de los datos, construir booleanos y ecuaciones de búsqueda que ayuden a nutrir nuestra investigación. El estudio de caso tiene diferentes funciones. Entre estas están que nos permite registrar e interpretar hechos o situaciones con una relativa cercanía a la manera como suceden, representarlos, describirlos e incluso evaluarlos, debido a que se tiene contacto directo con los sujetos focos de la investigación. Además, el estudio de caso
nos enseña, forma y proporciona conocimientos en relación con el fenómeno estudiado, debido a que otorgan nuevos conocimientos sobre algo en concreto, en nuestro caso, los cuidadores informales con ciertas características. Y por último, nos ayuda a comprender la dinámica de las situaciones que se analizan y se aprende a identificar y ordenar la multiplicidad de datos a través de las diferentes sistematizaciones de experiencias y categorización de datos encontrados. Como se mencionaba anteriormente, la estrategia de estudio de caso es aplicable a múltiples áreas del conocimiento donde se busca indagar la singularidad de situaciones o fenómenos específicos. Algunos de los campos a los cuales se ha aplicado el estudio de casos son la investigación médica y psicológica. Ha acudido a esta estrategia para el estudio en profundidad de casos particulares que han ayudado a confirmar o negar teorías o a establecer límites de generalización para otras existentes. En el campo del trabajo social, la pedagogía, el desarrollo familiar, entre otras disciplinas en el terreno de intervención profesional, acuden a esta estrategia con el fin de conocer los elementos que hacen parte de una situación y lograr una intervención fundamentada. En el campo educativo se le utiliza como método didáctico y por su dimensión investigativa se le emplea sobre todo en procesos de evaluación de programas, proyectos y currículos. En modalidades de investigación evaluativa, participativa y etnográfica, donde el interés investigativo se centra en un sujeto, una situación, una relación o un aspecto que se quiere profundizar, el estudio de casos se utiliza como estrategia de análisis de investigación. Posibilidades y limitaciones del estudio de caso. En las posibilidades se encuentra que puede servir para profundizar aún más en un proceso de investigación a partir de un conjunto de datos analizados. Es un método abierto, no se cierra a sí mismo, permite retomar otras condiciones personales o institucionales diferentes. Conduce a los participantes a decidir, a tomar parte personalmente y a proponer alternativas. Facilitan la creación de un archivo de material descriptivo, suficiente para admitir reinterpretaciones o realizar estudios alternos enfocados en otros aspectos. Limitaciones. Debido a la profundización que el investigador debe hacer en el caso, es posible que haya una implicación de éste en las situaciones estudiadas. También pueden haber reacciones negativas en relación con los informes y la publicación de los resultados. Otra limitación presente en el estudio de caso se evidencia cuando el investigador, presionado por la premisa de crear teoría o de generalizar para aportar alguna teoría, pierde el horizonte de su trabajo y olvida aspectos particulares importantes para comprender el caso que estudia. Este punto es muy importante, pues muchos estudios de caso analizan problemas que son de interés general, pero que abordan la interioridad de los sujetos participantes. El investigador debe lograr acuerdos previos y negociaciones, pues se está invadiendo en muchos casos la privacidad de quienes participan. El conocimiento científico no se debe construir afectando física, social o psicológicamente a los sujetos participantes. Y aquí cito textualmente a Humelia. Los investigadores cualitativos son huéspedes de espacios privados. Su comportamiento debe acomodarse a esta circunstancia y observar el código ético muy estrictamente. La confidencialidad y el anonimato se deben asegurar respetando los límites y acuerdos concertados, así como también se deben tener precauciones para los momentos donde las circunstancias varíen. Otro aspecto a tener en cuenta es que los informantes deben conocer los borradores del informe final antes de ser entregado o publicado definitivamente, para que estén al tanto de qué datos, testimonios o citas se están utilizando. En este caso podemos pensar, ¿y si fuéramos nosotros, qué nos gustaría que se publicara? Entre los autores y libros más representativos del estudio de caso tenemos a Humelia Galeano. Esta autora en su libro El giro en la mirada nos enseña que el término estudio de caso se refiere a la recolección, el análisis y la presentación detallada y estructurada de información sobre un individuo, un grupo o una institución,
La información proviene de diversas fuentes e incluye usualmente las visiones de los mismos sujetos. Se argumenta que el estudio de caso es ideal para facilitar el entendimiento sobre temas como delincuencia, drogadicción, violencia intrafamiliar, entre muchos otros, en el que tienen una estrategia viable. Nuestro segundo autor es Stake. Él evidencia que el propósito del estudio de caso no es representar el mundo, sino representar el caso. Un caso no puede representar al mundo, pero sí un mundo en el cual muchos casos se sienten reflejados. Un caso y la narración que lo sostiene no constituyen una voz individual encapsulada en sí misma, sino que antes, al contrario, una voz puede, nos atrevemos a afirmar en un instante determinado, condensar las tensiones y los anhelos de otras muchas otras voces silenciadas. Nuestro tercer autor, o nuestros últimos autores, son Huberman y Miles. Ellos definen el caso esencialmente como un fenómeno de algún tipo que ocurre en un contexto determinado. La unidad de análisis, en efecto, normalmente existe un foco de atención y una vaga definición temporal, social y física. La delimitación puede hacerse por el tamaño de las unidades sociales, por el espacio geográfico o por la temporalidad. El caso puede incluir subcasos relacionados con él, como cualquier otro aspecto del diseño conceptual del estudio. La definición del caso es fuertemente analítica e implica selección específica de información. Elegir este tipo de método de investigación implica prescindir de lo general y elegir lo particular. En nuestra investigación encontramos dos tesis en las cuales nos representan el estudio de caso desde diferentes ámbitos. Una tesis nos habla a partir de la educación y la ruralidad en diferentes estudios, y la segunda nos habla a través de un cuidado de personas con discapacidad dentro de las familias. Ambas tesis son de la Universidad de Antioquia y han generado un visionar más amplio de lo que es un estudio de caso. Nuestro tema central es bienestar de los cuidadores informales en el área de la salud. El problema que decidimos trabajar son las transformaciones en los proyectos de vida de los cuidadores informales de personas en la etapa adulta avanzada, y la pregunta de nuestra investigación es: ¿cuáles son las sobrecargas y las transformaciones en los proyectos de vida de los cuidadores informales de personas en etapa adulta avanzada y con enfermedad renal crónica en Medellín durante el periodo 2019-2020?